Están escuchando el tercer episodio de A Medianoche con Alex PH. El día de hoy vamos a hablar de un tema paranormal y esto como especial de Halloween, aunque todavía sé que faltan unas cuantas semanas para esto, pero bueno, en todo octubre vamos a dedicarlo a episodios paranormales como este. Entonces, si quieren sugerir algún caso o si quieren que traigamos algo del canal, pues pueden dejarlo aquí en los comentarios. Ahora, el caso del día de hoy es uno de esos no solo misteriosos, sino que además también hubo varios testigos. Creo que es un caso interesante porque habla de pues una historia de brujería, pero no como las historias tradicionales de brujería que conocemos, sino que tiene un suceso extraño paranormal. Luego vienen algunos eventos inexplicables. Además tiene varios testigos que se dieron cuenta y confirmaron todo esto. Y por supuesto tenemos una ubicación embrujada que al día de hoy es una ubicación turística en Estados Unidos. Entonces, bien, vamos a empezar. Recuerden que pueden apoyar el podcast dejando una calificación en Apple Podcasts o un like aquí en el video o un like en Spotify. Una madrugada, 4 hermanos escuchan algo debajo de sus camas, un sonido como si un animal estuviera devorando la madera. Los 4 saltan para ver qué es, pero en ese instante el ruido se detiene. Luego vuelven a acostarse, pero el ruido empieza de nuevo. Bien, este apenas era el inicio de algo mucho peor, y este caso se convertiría en uno de los más extraños y con una gran cantidad de testigos. Hoy exploraremos el caso de la bruja de Bell. El año es 1804. John Bell junto con su esposa Lucy y sus 6 hijos abandonan Carolina del Norte para buscar una mejor vida. Viajan 900 kilómetros hasta Tennessee, a una granja a un lado del río Rojo. Esta área era parte del condado Robertson, un lugar con poca población. Los Bell se adaptaron rápido, el sitio era perfecto. El problema es que no imaginaban lo que pasaría poco después. Ahora, los Bell eran conocidos por trabajar duro. Por ejemplo, John era generoso y excelente trabajando con otras personas. De hecho, cuando vivían en Carolina del Norte, la familia abría las puertas de su casa a cualquier persona que lo necesitara. E incluso llegaban a prestar dinero si sentían que estas personas también lo ocupaban. Así que podríamos decir que era una familia atenta y servicial. Ahora, tras llegar al condado Robertson y después de que los Bell conocieran a sus vecinos, John empezó a ayudar. Primero taló árboles de su nueva tierra, luego usó esta madera para modificar su casa. Esta era de 2 pisos. Ahora, el río Rojo era un lugar muy popular. Muchas personas del condado iban al sitio para hacer picnics o para pescar. Así que, como la casa de los Bell estaba cerca de este sitio, pues era común que quienes lo visitaran se encontraran con algún miembro de la familia Bell. No pasó mucho tiempo para que la familia se convirtiera en una de las más populares del pueblo. Pero no todo podía ser perfecto, y tiempo después algo cambia con la familia. Durante los siguientes años la vida de los Bell fue próspera. Cada mañana John despertaba a los niños que caminaban por el bosque hasta la escuela. Mientras tanto, él y los hijos mayores trabajaban en la granja y apoyaban al pueblo construyendo estructuras, barcos u otras cosas. Con el paso de los años, los Bell llegarían a tener otros 3 hijos, mientras que los mayores comenzaron a casarse y a formar una familia. Pero aquí es donde algo cambia. Bien, los Bell habían prosperado, pero en 1817, 13 años después de haber llegado al condado Robertson, a John le pasa algo extraño. Un evento inexplicable que al inicio no tomó en cuenta, sino hasta años después, cuando ocurrieron más cosas extrañas. Verán, una noche de este año John está paseando por el campo de maíz cerca de su casa. Pero de pronto ve a lo lejos un gran perro sentado en medio de su campo de maíz. En el condado era común ver perros. Esto no tenía nada de raro. John sabía que era normal, pero mientras se acerca a él se da cuenta de algo extraño. Era algo que no podía describir. De acuerdo con John, el perro tenía características diferentes. Era más grande de lo común. Tenía un pelaje de color negro opaco. Parecía estar deforme como si tuviera alguna enfermedad, algo que le hubiera alterado los huesos. Pero lo que más llamaba la atención de John era la cabeza. Ahora, esta cabeza no parecía de perro, más bien era como una mezcla entre liebre y lobo, así que no encajaba con el cuerpo. Pero cuando John está a unos metros de esta cosa, el animal no se va. De hecho, parece retar a John con la mirada.
Y luego de esto John haría algo que cambiaría su vida para siempre. Verán, John estaba frente a un animal extraño. Ahora, él no era una persona miedosa o que se asustara fácilmente, pero al ver a este perro sentía ansiedad y una energía extraña. Había algo en él que le decía que esto estaba mal, así que John no lo piensa y toma su rifle. Luego dispara al cielo para espantar al perro, pero este no se mueve, solo se queda ahí mirándolo fijamente. Aquí es cuando John le apunta, vuelve a disparar y esta vez el animal sale corriendo a toda velocidad. Luego de esto se alejaría y se perdería en el bosque. Bien, pues John dispara una y otra vez, pero luego pierde de vista el animal. Durante toda la noche John pensaba en esta cosa. No había forma de explicar lo que era. A la mañana siguiente la familia estaba reunida. Su padre les cuenta todo. Ahora, los hijos mayores estaban sorprendidos. Es decir, sabían que John no era del tipo de personas que inventaran historias. El día transcurrió normal, pero Lucy se daba cuenta que su esposo seguía inquieto y nervioso. Así que al atardecer y luego de cenar, John le pide a uno de sus hijos que lo acompañe a buscar a esta cosa. Era momento de darle fin a todo. Minutos después, John y 2 de sus hijos salen hacia el maizal. La búsqueda duraría un par de horas. Los chicos y su padre rodeaban el río, la casa y exploraban el bosque, pero jamás pudieron dar con esta cosa. Esto haría que John se frustrara, pero con el paso de los días fue olvidando este evento inexplicable. El problema es que esto apenas iniciaba, y no pasó mucho tiempo antes de que la familia Bell comenzara a experimentar una serie de sucesos extraños en su hogar. Habían pasado unas semanas luego de aquel incidente con el perro, pero una noche cuando los Bell dormían comenzaron a escuchar golpes. Estos eran fuertes y provenían de un lado de la casa. Los Bell pensaban que algo malo estaba pasando, así que se levantan corriendo, pero cuando llegan a la pared de donde venían los golpes, estos se detienen. Todo estaba en silencio. Luego de esperar unos minutos se van a dormir, pero casi en cuanto se acuestan, los golpes comienzan de nuevo. John estaba convencido de que los golpes no eran de un animal. Estos sonaban como si fuera una persona, y este sería uno de los primeros sucesos extraños. Verán, los golpes continuarían casi a diario en diferentes partes de la casa, y de hecho pasarían varias semanas así, hasta que se volvió desesperante. Así que a John no le quedó de otra más que vigilar su casa por las noches, pero aún así no lograba saber qué era esta cosa que causaba el ruido. Y poco a poco se volvería peor. Para mayo de 1818, 4 de los hijos de John dormían cuando escuchan otro tipo de ruidos. Esta vez parecía que había un animal mordiendo una de sus camas. Ahora los chicos dormían en literas, los mayores en la parte inferior y los menores arriba. Todos se levantaron de inmediato, pero justo cuando lo hicieron el ruido se detiene. Luego de esto buscan por toda la habitación pero no encuentran nada. Y lo más extraño es que también revisaron cada una de las camas para ver si encontraban marcas o algo. Pero no había nada. Luego de esto regresan a dormir, pero casi al instante el mismo ruido comienza. Esta vez era más fuerte, parecía que lo que mordía las camas estaba desesperado. Los hermanos se levantaron de nuevo, pero no pudieron encontrar nada. A la mañana siguiente continuaron buscando y le contaron a sus padres. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo en casa. Ahora en la segunda noche ocurriría lo mismo. Los chicos volverían a buscar pero no encontrarían nada. Y eso nos lleva a la tercera noche. Esta vez hubo un ruido diferente. Este parecía de alguien agitado debajo de las camas. Era como una persona ahogándose y hablando en voz baja. Pero de pronto esta cosa comenzó a golpear las camas. Los hermanos estaban muertos de miedo, pero se armaron de valor y saltaron para enfrentarse a esto. Pero una vez más, los sonidos se detuvieron por completo. Había un silencio total en la habitación. Esta noche los hermanos no pudieron dormir. Al día siguiente los Bell registrarían la casa, pero no hubo nada, y a partir de aquí la vida de los Bell se haría un infierno. Durante los siguientes meses los eventos en casa de los Bell fueron escalando. Los sonidos eran cada vez más frecuentes. Poco después se escuchaba a alguien paseando por la casa arrastrando cadenas, lo que hacía que fuera peor la hora de dormir. En ocasiones se escuchaban los sonidos de animales peleando fuera de la propiedad, pero al asomarse por las ventanas no había nada, así que pasar la noche era una tortura. Pero lo peor es que los Bell no tenían dinero para huir, y luego llegó la parálisis de John. Verán, luego de meses experimentando estos eventos, John tenía días donde sus labios no podían moverse,
A veces se le hinchaban algunas partes del rostro y luego tenía fuertes dolores en varias partes del cuerpo. El problema era que los médicos no podían ayudarlo. No entendían qué es lo que estaba ocasionando esto. Estos dolores y parálisis fueron aumentando poco a poco, hasta el punto que John dejó de moverse correctamente, pero lo peor vendría después. En las habitaciones los sonidos continuaban, pero algo nuevo fue que durante las noches algo les jalaba las sábanas, y lo peor ocurrió cuando aquella cosa desconocida comenzó a molestar a una de las hijas menores, Betsy, que tenía 12 años. Ahora, cuando Betsy dormía, esta cosa le jalaba el cabello, a veces le dejaba marcas, le quitaba las sábanas o intentaba arrastrarla por la cama. Hasta este punto la familia no había contado nada a nadie del pueblo. John sabía que en cuanto hablara de esto, todos se burlarían de ellos. Así que en menos de un año la vida de los Bell había dado un giro oscuro, hasta que John no pudo más. Necesitaba encontrar ayuda. Aquí es cuando va con un vecino al que le tenía gran confianza. John le cuenta todo y el vecino lo escucha sorprendido. Podía ver la desaparición y la angustia de John, así que le pone su mano en el hombro y le dice que lo ayudará. Horas más tarde el vecino se queda en casa de los Bell, y al llegar el momento de dormir todo se repite. Los golpes en las puertas, la respiración agitada y alguien que jala las cobijas de la cama. El vecino no duró la noche completa, salió aterrado. Pero luego vendría lo más extraño del caso. Después del incidente, la noticia sobre los eventos paranormales en casa de los Bell se esparció por todo el condado Robertson. Para sorpresa de John, los habitantes no se burlaban como esperaba, sino que al contrario, lo intentaban apoyar como pudieran. Otras comenzaron a ofrecerse como voluntarios para pasar la noche dentro del hogar. Pero nada de esto funcionaba. No importaba quién se quedara en casa de los Bell, los ruidos se repetían a diario. Los habitantes intentaban encontrar una explicación lógica, pensaban que tal vez era una broma, otras decían que tal vez alguien que odiaba a los Bell los estaba acosando. Pero a pesar de las teorías nunca encontraron ninguna pista, no había explicación. Luego de esto hubo un plan. Varias personas deciden pasar la noche observando a cada miembro de los Bell mientras duermen. De esta forma podrían confirmar que no se trataba de una mentira. Pero para sorpresa de muchos, cuando la familia se va a dormir todo se repite. Solo que esta vez había testigos que podían confirmar que ninguno de los Bell hacía estos ruidos. Ahora podríamos pensar que esto sonaba como una buena noticia, de cierta forma, pero todo empeoraría para John. Durante los siguientes meses los Bell tuvieron que soportar lo que pasaba en su hogar. La parálisis de John se hizo peor. Quienes eran cercanos a él veían cómo se apagaba y actuaba de formas extrañas. Por ejemplo, tenía algunos tics que iban empeorando. A veces era como si John estuviera perdido en las conversaciones, o a veces se sentaba para mirar fijamente hacia un punto. Luego de esto dejaría de comer. Se volvió frío con su familia y prefería mantenerse aislado. Los Bell, que habían llegado aquí para prosperar y ayudar a otras personas, ahora eran prisioneros en su propia casa. No tenían ni idea de lo que estaba pasando, pero aquí ocurre algo inesperado. Más de un año había pasado desde los eventos. Aquella entidad atacaba solo a John y a su hija Betsy. Luego comenzaron a escucharse risas y murmullos en algunas habitaciones, y aquí es cuando la entidad se reveló. Verán, un día los eventos de siempre se repetían, pero John decide preguntar quién eres, y cuando lo hace, aquella cosa contesta diciéndole Kate. En otra ocasión la entidad mencionó que era el espíritu de una bruja, así que luego de esto tanto los Bell como el condado Robertson se referían a esta entidad como la bruja Kate. Para 1820 y luego de 3 años de los eventos, los Bell se habían acostumbrado a todo. Por alguna razón la bruja era buena con Lucy, era como si los ataques o la actividad hacia ella fueran menos. Y aquí viene lo interesante. Verán, muchos escépticos se acercaron al hogar de los Bell para demostrar que la entidad era falsa, pero esta no solo se manifestaba, sino que les hablaba de cosas personales, cosas que solo estas personas podrían saber. La bruja incluso comenzaba a hablarles de sus futuros, así que al final de todo los escépticos quedaron convencidos. Quienes no creían en ella ahora sabían que era algo real, pero con John todo iba para abajo. Verán, hubo un punto donde ya no pudo salir a trabajar. Era frío con todos y su parálisis empeoró. La bruja lo torturaba todo el tiempo. Le decía que acabaría con su vida.
Y esto nos lleva a uno de los sucesos más inquietantes que vivió la familia. Un día Esther, una de las hijas mayores, salió de la casa para recoger huevos en el gallinero, que se encontraba a unos 200 metros de la propiedad. Ahora, cuando se va por los huevos y viene de regreso, escucha algo que viene caminando detrás de ella. Estaba vestida de negro, tenía la cabeza baja y caminaba despacio en dirección a casa de los Bell. Pero era imposible que la mujer estaba ahí. Es decir, Esther había pasado apenas 2 minutos antes y no se veía a nadie a la distancia. La chica estaba confundida, pero poco a poco se acercó a la mujer. Aquí se da cuenta que es una de sus vecinas, así que le grita hola. Solo que la mujer no voltea a ver a Esther. Aquí es cuando la chica se apresura hasta que está a unos 5 metros de distancia. Solo que pasa algo. Verán, Esther se detiene. Era como si algo no estuviera bien. Pero al mismo tiempo que lo hace, la mujer emite un sonido y luego levanta sus manos para quitarse un pequeño sombrero que llevaba puesto. En cuanto lo hace, su cabello se suelta, luego comienza a pasarse las manos una y otra vez, como si quisiera acomodárselo. Esther se acercó un poco pensando que había un problema, pero de pronto se da cuenta que la mujer en realidad no se estaba peinando, sino arrancándose el cabello, y el sonido que hacía era inquietante. Había cabello en todo el suelo, así que Esther da un grito y corre hacia la casa. Cuando entra, cierra con llave y luego va por una de sus hermanas. Ambas se asoman por la ventana para ver a la mujer. Esta aún se encontraba en el mismo lugar arrancándose trozos de cabello. Luego se congeló, y segundos después volteó lentamente a ver a las chicas, pero el rostro que tenía era horrible. Luego de esto la mujer comenzaría a caminar hasta que se va a la parte trasera de la casa. Esther y su hermana se fueron corriendo al otro lado y se pusieron en la ventana, pero aquí pasó algo más extraño. Verán, aquella mujer pasó caminando, pero luego aparecieron 3 niños que iban acompañándola. Y estas 4 entidades caminaron hacia el bosque, hasta que desaparecieron. Las chicas gritaban horrorizadas, no entendían nada. Minutos después llegarían los demás integrantes de los Bell y harían una búsqueda, pero no pudieron hallar a esta mujer, y luego de este suceso ocurriría algo terrible. En octubre de 1820, John caminaba por la granja junto a uno de sus hijos, cuando de la nada se detiene, luego cae al suelo y comienza a retorcerse. Su hijo intenta ayudarlo, pero mientras lo hace, John suelta un grito horrible y comienza a decir: "No me queda mucho tiempo". Poco después logra recuperarse y ambos regresan a casa. Ahora, John fue directo a la cama y se quedó dormido. Su hijo no podía creer lo que acababa de ver. Ahora, poco después, en diciembre, John no puede pararse de la cama, así que la familia va por un médico. Poco después el médico llega para revisar a John, pero luego descubren algo. Verán, cuando el médico estaba ahí pide un botiquín. Uno de los hijos va por él, pero cuando lo abren se da cuenta de que no hay nada más que una botella con un líquido negro extraño. Y esto era misterioso, es decir, nadie había colocado este líquido en el botiquín. No tenía etiquetas, indicaciones ni nada. No sabían cómo había llegado ahí. Bien, pues aquí es cuando el médico decide probar el tónico, así que agarra a uno de los gatos de la granja y se lo da. Y minutos después el gato estaba muerto. A la mañana siguiente, el 20 de diciembre, John fallecería por la mañana. Y aquí viene lo raro. Tras la muerte de John, los eventos paranormales en el hogar de los Bell terminaron. En una de las últimas conversaciones que tuvieron con la bruja, esta se burlaba de la familia. Les dijo que ella tenía algo que ver con aquel tónico misterioso. Los Bell quedaron devastados y jamás encontraron una respuesta. Los meses pasaron. Los últimos 2 sucesos extraños que ocurrieron en la propiedad de los Bell fueron unas luces que aparecían al anochecer y merodeaban la propiedad. También se escucharon algunas voces que provenían del bosque. Lucy permanecería en casa hasta 1838, cuando finalmente falleció. Hoy en día no queda nada de la casa de los Bell, pero hay una cueva debajo de donde alguna vez estuvo. Esta cueva es conocida como la Cueva de la Bruja de Bell. Es un túnel subterráneo que se puede visitar, pero quienes van a este sitio aseguran que aquello que atormentaba a la familia viene de aquí. Y bien, pues espero que les haya gustado el episodio número 3 del podcast. Como les dije, es una historia paranormal interesante. Tiene varios testigos, está bien documentada como toda la decadencia de John y además me parece que hay 1 o 2 libros que están escritos al respecto. Pero bien, si les gustó el episodio, por favor ayúdenos con su calificación en Apple Podcast o un like aquí en YouTube y en Spotify.
Y nos vemos la próxima semana con otro episodio perturbador. Ay, por cierto, denme ahí un follow en Instagram para que sepan en lo que se está trabajando detrás de cámaras.